Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos acompañáis esta tarde. Iniciamos estas jornadas, como ha indicado José Antonio Castillo, con la presentación del libro sobre la represión franquista en la costa granadina. Para la asociación, pues es un motivo de satisfacción el poder ayudado a la publicación de este libro, gracias a la financiación del Ministerio de Presidencia, y poder presentar este trabajo. Cuando lo tengáis en vuestras manos veréis que es un trabajo que, desde nuestro punto de vista, va a ser esencial en la historia para conocer la historia de la represión franquista en nuestra comarca, porque es un trabajo con muchísima dedicación, donde hay muchísima información que se ha trabajado durante muchísimo tiempo y que va a permitir no solamente aportar datos sobre las personas que fueron juzgadas, y muchas de ellas pasaron por la cárcel o murieron, sino que además va a ser una fuente de información para posibles trabajos que en el futuro se puedan desarrollar sobre eso. Es un trabajo muy elaborado, como ahora nos comentará Juan. Juan Hidalgo, yo creo que ya la mayoría de vosotros ya lo conocéis, es una de las personas más conocidas a nivel de investigación en Granada, porque ha sido de los primeros investigadores y de los más concienzudos en el estudio de la represión franquista, la represión, como ahora veremos, oficial, ¿no? la documentada. Desde su tesis doctoral, que hizo sobre la represión en Granada, hasta ahora, en el que ha seguido profundizando en la aportación de datos y en la aportación de información. Ya sabéis que es autor de varios libros sobre la represión en diferentes poblaciones de la provincia, y ya ha estado con nosotros en otras ocasiones hablándonos de algunos de los sucesos más conocidos de la historia de la represión aquí en la costa. La idea de la presentación es que Juan, ahora nos haga una breve presentación de su trabajo, y a continuación pues vamos a intentar ir desgranando un poquito el libro en base a algunas cuestiones, algunas preguntas, y si vosotros queréis, por supuesto, con vuestra participación. Así que, sin más, pues le dejo la palabra a Juan. Bueno, buenas tardes a todos y un agradecimiento a la Asociación 14 de Abril por su incondicional apoyo a la realización de este libro y, por supuesto, a los asistentes a esta presentación. Y comienzo pidiendo perdón. En un último momento, una noche, pues se me ocurrió cambiar el nombre de quién era el presidente, y lo puse como presidente y aparece en el libro. Es un error, y 2 o 3 más que hay en los pies de fotos, pero yo creo que se acabó. Eso fue una metedura de pata a última hora. Por lo demás, pues errores. Voy a empezar a hablar cómo empezó toda esta investigación. Hace ya unos 25 años empecé a recoger información sobre la represión en toda la provincia de Granada. Son 202 los pueblos que hay en Granada, que los tengo recogidos en una base de datos, y son unos 32.000 los que fueron represaliados en la provincia de Granada. Desde la Puebla de Don Fadrique, que está en la otra punta, hasta la punta de abajo, que es Salobreña, o Alhama, o Guadí, o Baza, están todos ahí recogidos. Represaliados no significa que sean fusilados, que sufrieron condenas desde 30 años, perpetua, a 6 años, 1 año, etcétera, etcétera. Pasaron por cárceles, incluso los que fueron absueltos y fueron sobreseídos, leyendo muy profundamente los procedimientos, te das cuenta de que pasaron por las cárceles. Luego el juez lo absuelve o lo sobresee, y en muchísimos casos, sobreseído y absuelto, está muerto, en muchísimos casos. Pues estos son unos 30.000, con ya el resultado, y ya creo que en Granada decían de una cantidad de gente que murió de forma violenta después de la guerra o en la misma guerra,
ya sabéis que Granada cayó el 20 de julio, el 20, 21, 22 de julio cayó en manos fascistas. La cuestión es que ya empezaron desde ahí las primeras muertes. El día 27 de julio empiezan los primeros fusilamientos legales no, oficiales, que ya se recogen. Hay muchísimos extrajudiciales que veo que se recogen en muchos trabajos, por ejemplo, de José María Zuaga, de Gil Bracero y compañeros míos de la Universidad de Almería, Francisco Martín, José Leonardo Ruiz, un investigador que se ha dedicado a la masonería y he sacado todos los masones de toda la provincia de Granada y, por ende, también los de Motril. También la asociación, con las publicaciones que han hecho aquí, Juan José Alcalde y Fernando Alcalde, entre otros, también me han ayudado a esclarecer muchas cosas. Tengo, por ejemplo, un procedimiento en el cual se encuentran que no encontramos los nombres de las personas y me la han ido lloviendo todas y ya he podido dar con unas muertes que pasan en Niguela, en algunos sitios de por aquí cerca. He podido ir completando todo eso. Cuando presento el primer libro, aquí hace ya 8 años, le dedico a Motril unas 90 o 100 páginas. Eso es un tercio de lo que hoy tengo, eran unos 1000 los represaliados, hoy tengo 3000, con lo cual yo creo que ya está bastante completa la lista de represaliados. He sacado de todos los sitios, he sacado desde la Generalitat, que me pasaron 500 represaliados de Granada, y de Motril, pues yo que sé, unos 70 o 80, que ellos tienen recogidos allí, que fueron juzgados en Cataluña y los he recuperado. También Francisco Espinosa, otro escritor de Huelva, me pasó todos los represaliados granadinos que lo habían hecho en Sevilla, que lo habían hecho en Huelva, que lo habían hecho en Cádiz. Andrés Fernández, un arqueólogo, el que ha trabajado el cementerio de San Rafael en Málaga, también me pasó todos los que habían, ahí me pasó solamente los que habían sido fusilados, de toda Granada. Ese archivo ahora no está en Málaga, está en Sevilla. El archivo principal que yo he tocado es el del Juzgado Togado Militar número 23, en el cual hay unos 65.000 expedientes. Yo creo que habré leído ya unos 45.000 o algo así. De ahí es de donde he sacado una gran cantidad de información. La información es enorme. Lo hago en una página de Excel y un día contando los datos que había, hay 5 o 6 millones de datos. Y de aquí, pues yo qué sé, algún millón también habrá. Podemos hablar un poquito sobre el libro de la investigación. Hago en un principio unas consideraciones generales sobre la guerra civil en Granada y después para hacerlas en Motril, unas consideraciones generales, ya que eso está bastante tocado. Testimonio de la desbandada, que lo recojo de muchos procedimientos, pero que son originales, que no son ya hablar de la desbandada son procedimientos en el cual hablan las personas qué es lo que les ha pasado. Ahora os leeré un par de testimonios que son bastante buenos. Luego también presento un estudio ya terminado, porque en la primera aproximación que hago, Garballo Di Nelli, el principal juez instructor de aquí, Garballo Di Nelli, tenía unos 200 procedimientos procesados, y represaliados. Ya va por 620. No sé si en el poco tiempo que estuvo haciéndolo le dio tiempo. Se hacían como rosquillas. Los consejos de guerra se hacían como rosquillas. He llegado a contar hasta 60 en un mismo consejo de guerra. Con lo cual, y además no tenían ninguna garantía. Os digo que yo al juez defensor veo en el procedimiento, al juez defensor se le da 3 horas antes de que suceda el consejo de guerra, con lo cual no tiene tiempo de preparación.
Además, siempre es alguien de inferior categoría. Si el juez instructor o el Consejo de Guerra está formado por un coronel y varios capitanes o comandantes, este era un teniente o un alférez, con que la obediencia era máxima de cómo hacer eso. Sigo con la investigación de todos los pueblos de la comarca, hago unos cuadros de las condenas de pertenencia a partidos políticos, sindicatos o cargos políticos de toda la comarca. Sindicatos, iba a decir, de la CNT y de la UGT principalmente. La UGT es la imperante en casi toda Granada. Harán un 80, un 20%, 80% de la UGT. Decían que eran de la UGT, que se tenían que afiliar porque si no, no podían trabajar. Eso es lo que decían todos en el procedimiento. Todas las condenas, las principales, hago en el libro, hay 3.000, hago mención un poquito más profundamente sobre 800, pero es muy poco. Hay a lo mejor unos 20 o 30 que lo hago en más profundidad. Por ejemplo, le dedico 3 o 4 páginas a Narciso González Cervera, que fue el alcalde, que fue fusilado después de venir de Francia. Él se creía que no le iban a hacer nada y al final lo fusilaron. Ese es un trabajo que tiene muy bien hecho en Motril en Guerra, Gil Bracero, con lo cual le dedico más que unas cuantas páginas. A Ramón Pedrosa, que era el alcalde de Vélez Benaudalla, también lo fusilan en Almería. Así, algunos que con más relevancia en Salobreña, también a Juan Venegas, también es fusilado. Le dedico un poquito más a todo ello. Una de las originalidades de aquí, de este trabajo, le he dedicado bastante atención a la explosión de la Iglesia de la Encarnación. Puedo hacer un comentario sobre eso en el aspecto de que la explosión no fue fortuita. No fue fortuita, como decía, alguien había dicho. El cura, estaban diciendo misa, vio como una mecha corría por toda la iglesia. Y eso se cuenta ahí. Mueren 15 personas y ahí también detallo todas las casas que fueron destruidas y además hay una fotografía en el cuadernillo de fotografía en el cual vienen todas las casas detalladas que fueron que explotaron en la explosión. Al desembarco de Carchuna, que también está bastante tocado por todo el mundo, pero la originalidad de aquí es que he recogido procedimientos de lo que le pasó a la gente. Por ejemplo, al que llevaba la barca del desembarco de Carchuna. Yo doy por sabido que sabéis lo que es el desembarco de Carchuna. El Carchuna hubo un desembarco para liberar del castillo que hay allí en la costa a 300 gudaris asturianos. Y lo de asturianos lo digo en voz alta porque hay gente que me corrige, que eran vascos. No, eso era un batallón de gudaris asturianos. Es que alguien me corrigió en cierta ocasión y la corrección es incorrecta. Eran gudaris asturianos, vinieron, entonces desembarcaron, primero hicieron un intento, en el intento falló y luego ya vinieron y los liberaron a 300 que estaban allí. Hubo varias muertes entre los fascistas y huyeron por todos sitios. Claro, las tropas fascistas cazaron a muchísimos, le hicieron procedimientos y esos son los que yo recojo ahí, la originalidad que se cuenta lo que les pasó, el desembarco. Otro hecho muy importante es el asalto a la finca de Cázula. Ahí es raro, en aquella zona, es raro las personas que no le acusan de haber estado en el asalto. Perdón. Los fascistas le pegaron fuego 400 hectáreas para sacar a los guerrilleros de allí. 400 hectáreas de bosque, está recogido también en otro procedimiento. A la guerrilla, que también ha sido bastante estudiada, pero también le dedico una extensión grande, sobre todo a hechos innominados, sin que sepan quién es, el lugar
la población y los hechos en concreto. Esto está recogido de montones de procedimientos y hago una tabla extensa sobre eso. Al final del libro vienen los 3.000 represaliados. ¿Y por qué vienen ahí los 3? Para que vosotros, los investigadores, podáis saber dónde está cada uno de ellos, con el número de su causa y saber el lugar donde está. Normalmente están en el Jutoter número 23, que está en Almería. Está en Almería porque el juzgado togado de toda esta zona, de Granada, Almería y Jaén, está ahí. Entonces tienen que estar donde está el juzgado togado. Antes estaba entre Granada y Almería, y a mí me tocaba ir a Granada 2 o 3 veces a la semana. Se lo trajeron aquí y ya pues, me fue más fácil estudiarlo. Bueno, pues, y luego pues va un cuadernillo de fotos con cosas de por aquí y más cosas, pero yo creo que ya me he extendido bastante porque queremos hacer un formato de preguntar y que vosotros, pues, lo que queráis decirme, lo que me quiera preguntar. Muchas gracias, Juan. Bueno, por centrar un poco lo que ha comentado Juan, para las personas que no están acostumbradas a la investigación, el trabajo que ha hecho Juan ha sido en base, como él ha comentado, a todos los procedimientos que la dictadura abre contra todas aquellas personas que entiende que no son afectas al régimen. Todas esas causas, que son causas militares, para empezar, por eso están en el juzgado togado militar, la mayor parte de ellas, se recogen pues, acusaciones de todo tipo, que ahora entraremos en detalle. En el desarrollo de esas causas es donde Juan ha ido desgranando algunos de los temas que ha comentado, de sucesos que han sido pues, muy peculiares, muy particulares de la costa de Granada, como fue, como él muy bien ha relatado, pues, la explosión del Polvorín, el asalto al castillo de Carchuna, etcétera, etcétera, y algunos sobre los que yo quiero profundizar también de cierta relevancia, como fueron las acusaciones de diferentes tipos de asesinatos. En total, Juan ha trabajado con 3.000 de ellos, ¿no? Cualquiera que trabaje con esto sabe lo dificultoso que es. Nosotros, de hecho, todavía llevamos desde antes del verano del año pasado esperando a que se nos permita acceder al archivo togado militar. Es decir, que poder acceder ya es un problema y después enfrentarse a causas que son, pues en algunos casos, pues de cientos de folios, pues, y después desmenuzar todo esto, cruzar esos datos, ahí hay una labor ingente que es quizás el principal interés que tiene el libro porque proporciona muchísima información para hacerlo. Hoy nos acompaña Eduardo Mastrorelli, doctor en Historia y sobre todo investigador en el tema de la violencia y la guerra en España en concreto y más concretamente la intervención que hace el ejército italiano en nuestro territorio. Él, aparte de eso, es profesor de un instituto, una escuela concertada de La Salle, pero bueno, a pesar de eso, bueno, pues él sigue con sus investigaciones y su trabajo, aunque básicamente se centra en la historia y en la filosofía, porque allí tienen esa doble temática dentro del campo de la historia, su pasión real y sus investigaciones se centran en la historia y en concreto en el contexto de la guerra civil. De hecho, él estuvo estudiando la tesis, todo el proceso de doctorado y tesis en la Universidad de Barcelona y le sirvió también pues, para acceder a lo que son algunas cuestiones raras en nuestro mundo, que es el peritaje judicial. En concreto, en un proceso que hay desarrollado en Barcelona sobre los bombardeos de la aviación italiana sobre la propia Barcelona, pues él tuvo que realizar un peritaje a través de los archivos italianos y de las investigaciones que él podía realizar, pero, bueno, pues por desgracia parece que esto está un poco apagado ahora mismo,
Sabemos todo eso de la tranquilidad de algunos procesos, que es una pena, pero se quedan en el cajón del archivo general, como se dice. Yo no voy a hablar más porque quien tiene que hablar es él. Nos va a desarrollar un poco todo ese tema de esa relación que hay de esa aviación italiana con el entorno y el contexto de la costa, ya no solo granadina, sino también malagueña, porque realmente el proceso, la evolución que hay con el contexto de la desbandada es precisamente eso, esa implicación que tuvo las tropas italianas en general y luego en parte, en una pequeña parte, pues la aviación italiana. Nada más, muchas gracias, Eduardo, por estar aquí y bueno, esperamos tus palabras. Gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado y por ustedes que están aquí para oírme. Y, vale, espero que pueda ser interesante y os pido perdón si voy a pronunciar mal algunas palabras o a emplear palabras diferentes, pero español no es mi lengua. Vale. El 27 de julio de 1936, Mussolini tomó la decisión de enviar las primeras ayudas a los generales sublevados. Satz y Heiberg han demostrado cómo a la raíz de la decisión del duce no se encontraba la comunicación de la llegada de suministros para el bando republicano, sino el exacto contrario, el hecho que ni Francia, ni Reino Unido y tampoco la Unión Soviética quisieron o pudieron ayudar a la Segunda República. Mussolini estaba convencido así de que con pocas ayudas materiales podría favorecer un cambio de régimen en España, asegurándose un aliado precioso para poner en tela de juicio el status quo en el Mediterráneo occidental. La Italia fascista se va a convertir pronto en un verdadero tercer beligerante, como ha escrito el profesor Javier Rodrigo, por una serie de razones. El desarrollo de la guerra, el reconocimiento del gobierno de Franco en el mes de noviembre de 1936, el fracaso de la batalla de Guadalajara, hicieron imposible por Mussolini abandonar a España sin perder la cara. Y de esta manera Mussolini tuvo que intervenir más, de manera mucho más extensa de lo que había presupuesto, porque la derrota de Franco no era una opción viable por Mussolini después de haberse entrelazado y involucrado en la guerra civil española de esta manera. Ya desde los meses de septiembre y octubre del primer año de la guerra, soldados italianos habían estado comprometidos en la misión militar italiana en España y por la mayoría se trataba de especialistas, en particular de tripulantes de tanques con sus aparatos y de artillería y las tripulaciones de las primeras fuerzas de la aviación legionaria. Y fueron los fracasos de las ofensivas sobre Madrid de noviembre de 1936 los que impulsaron al gobierno italiano, tras consultar con el gobierno alemán, en una serie de encuentros en el mes de diciembre, a organizar el envío de grandes unidades de voluntarios en apoyo de los generales rebeldes. Roma y también Berlín estaban insatisfechas de la manera en que su ayuda había sido empleada por el Estado Mayor franquista, que era considerado incapaz de explotar la calidad y cantidad de los materiales recibidos por las dos potencias fascistas su aliadas. Y a finales de diciembre, el general Roatta, que era el jefe del Servicio de Información Militar italiano y de la misión militar italiana en España también, obtuvo el consentimiento de Franco, que no era muy entusiasta, para constituir grandes unidades compuestas enteramente por oficiales y soldados italianos. En las intenciones de las autoridades fascistas, las tropas italianas habrían permitido dirigir con mayor fuerza la conducta de guerra franquista, ayudando a los rebeldes a superar la fase de estancamiento que se había creado, logrando una rápida conclusión de la guerra. Los mandos españoles eran considerados en su mayoría incapaces e inadecuados para llevar a cabo una guerra moderna con el empleo de los nuevos medios puestos a disposición por la tecnología, palabras de las autoridades fascistas, no mía, creía el gobierno de Roma, el Mussolini quería que las fuerzas nacionales habrían tenido vida fácil una vez que las divisiones italianas hubieran aplicado la estrategia de la guerra de rápido curso que había sido elaborada durante las campañas coloniales fascistas en Libia y en Etiopía. Y la conquista de Málaga es el primer objetivo que las autoridades italianas se van a plantear. Y el mismo generalísimo había pensado a conquistar la ciudad de Málaga, pero quería conquistarla solo después de la toma de la capital.
siendo que Madrid permanece resistiendo a la actuación del Ejército Nacional, se hace convencer por los aliados italianos. Franco en realidad esperaba que la acción pudiera desviar medios y hombres de la capital, favoreciendo la caída de Madrid. Y el mismo Göring, en un coloquio que tuvo lugar en Roma el 14 de enero de 1937, en presencia de algunas de las más altas cáricas fascistas, había señalado que la presencia de un centro rojo en Málaga constituía un posible peligro para la base franquista en Cádiz. El mismo general Roatta, que había comenzado a empezar y organizar la operación en el mes de diciembre de 1936, consideraba que la conquista de Málaga era deseable para evitar que los suministros y las ayudas italianas tuvieran que cruzar el estrecho de Gibraltar para llegar en Cádiz. Y esperaba también que una buena prueba de las fuerzas italianas permitiera obtener la posibilidad de forzar Franco a seguir sus sugerencias. Y así que el 26 de enero del 37 el comandante de la misión militar italiana ordenaba la concentración de las fuerzas en el sector de Málaga. En la operación participaron unos 10.000 hombres que eran apoyados por tanques, camiones, blindados y varias baterías de artillería. Frente a ellos había el doble de soldados republicanos, pero los soldados republicanos sufrían una clara inferioridad, sobre todo en potencia de fuego y en posibilidad y capacidad de maniobra. Faltaban por completo tanques, armas antitanque, y la artillería y las armas automáticas eran muy pocas. A garantizar aún más la superioridad de los atacantes contribuyó a la superioridad aérea obtenida gracias a las concentraciones de 59 aviones de la aviación legionaria y a unidades de la aeronáutica franquista. La mayor parte de la aviación republicana estaba desplegada cerca de Madrid y solo 26 aviones defendían la ciudad andaluza. La Regia Marina también apoyaba la acción. En las semanas anteriores, los submarinos italianos apuntaban con bombardeos nocturnos la carretera costera para dificultar la llegada de suministros del norte. Más masiva era la acción de los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera de la Marina Nacional. Durante los combates, 2 cazadores italianos, el Maestro y el Scirocco, se manifestaban frente al puerto de Málaga sin participar activamente, pero para inducir al enemigo a temer un posible desembarco. Una tentativa acción ofensiva contra el puerto de 2 más italiano en la noche entre el 5 y el 6 de febrero se resolvía en un nada de hecho. Y justo la mañana del 5 de febrero, Roatta iniciaba la ofensiva contra Málaga. Las tropas estaban divididas en 3 columnas que avanzaron superando la resistencia enemiga. El 8 de febrero caía Málaga y Vélez Málaga, el 9 Torre del Mar, el 10 Almuñécar y Motril. Como ya se ha dicho, la Fuerza Aérea Legionaria apoyó la acción de las fuerzas terrestres. El 5 se daba la orden de bombardear Colmenar, pero los bombarderos se equivocaron de blanco bombardeando otra aldea, que no se puso a identificar. Y en el mismo día se golpeó también la carretera entre Málaga y Puerta de los Alasores para golpear columnas enemigas en marcha. En los días siguientes fueron bombardeados Torrox y la calle entre Colmenar y Málaga. Y en particular hemos encontrado una documentación sobre un bombardeo que tuvo lugar el 9 de febrero en la carretera costera al este de Torrox hasta Motril, que es una referencia bastante clara a la desbandada, porque se habla del hecho que después de haber bombardeado una primera vez, la acción se suspendieron todas las demás acciones ofensivas, ya que resultaba que la carretera costera era recorrida por poblaciones inermes y no hostiles a las tropas nacionales. La breve anotación parecería ser una clara referencia a la situación creada con la fuga de civiles y soldados republicanos de la ciudad conocida como desbandada, por lo punto. El día anterior, con una orden de operaciones, se había previsto el bombardeo y ametrallamiento sobre posibles objetivos a lo largo de la carretera costera a partir de 5 kilómetros al este de Torre del Mar en dirección de Motril. Y el 10 de febrero, en un telegrama dirigido a Roma, Roatta informaba de cómo la columna motorizada del general Edmondo Rossi, dirigida hacia Motril, había proseguido a pie debido a que la carretera estaba mala, severamente dañada y llena de todo tipo de vehículos y materiales abandonados y no permitía el movimiento de los camiones. La presencia en el terreno de grandes unidades compuesta por tropas y oficiales italianos con un giro directo ante el gobierno fascista y capaz de ejercer presión por esta razón sobre el Estado Mayor del general Franco, sobre su propio empleo, creaba una situación y responsabilidades totalmente nuevas hasta aquel momento por las fuerzas italianas, y en particular se planteó el problema del trato que se había que dar a los prisioneros que habían caído en manos de las tropas italianas.
Las autoridades italianas cedieron rápidamente el control de la ciudad de Málaga y de los territorios conquistados al duque de Sevilla, junto con la responsabilidad y el control de los prisioneros, y a la llegada de las primeras unidades españolas. Los franquistas, responsable del Frente Sur era el general Queipo de Llano, realizaban después de la ofensiva una de las formas más violentas de limpieza de toda la guerra civil, con ejecuciones sin juicio o después de procedimientos sumarísimos. Y esto es algo que estaba muy bien conocido también por los italianos, y el problema era que la ejecución de los prisioneros que se habían rendido a las tropas italianas y que se habían puesto bajo el control de los nacionalistas no contaba inicialmente con la aprobación del mando de la misión militar italiana. Esta se dirigía al embajador italiano ante Franco, Cantalupo, que el 6 de febrero de 1937 planteaba la cuestión del trato de los presos españoles con el mismo generalísimo, recibiendo garantías que satisfacían a los altos oficiales italianos y al mismo diplomático. 3 días después, Sandro Sandri, uno de los periodistas italianos más conocidos, escribía una carta al caro ministro y camerata Ciano, después de haber sabido de un llamamiento del agente consular italiano de la ciudad de Málaga, Tranquillo Bianchi. El periodista escribía que apenas los soldados italianos habían dejado la ciudad, una ola de terror se extendió y continua. Las autoridades nacionales habían creado este clima a través de numerosos fusilamientos, incluso de personas poco comprometidas con los republicanos, después de procedimientos de una superficialidad impresionante. Sandri estaba convencido de que cerca de 2.000 prisioneros entregados a los nacionales por las tropas italianas habían sido liquidados en masas. El comportamiento de los franquistas por Sandri era un error, ya que la noticia de lo que había sucedido solo habría llevado a los republicanos a luchar desesperadamente, sabiendo que ni siquiera la rendición los pondría a salvo. Y él escribe, si en lugar de los pelotones de ejecución se hubiera puesto en marcha la que él llama una obra de educación social bien entendida, sana y fascista, seguramente la situación habría mejorado y las masas populares habrían abandonado a los anarcocomunistas. A posteriori, la carta de Sandri resulta quizás menos creíble porque en la misma carta él exalta la obra de propaganda dirigida al corazón del pueblo autorizado del general Conde Rossi. Se trata de Arconovaldo Bonacorsi, que había participado y en algunos casos inspirado y directo la implacable represión de los elementos republicanos en las Baleares, ganándose la reprobación de Jorge Bernanos, que dedicó a su figura numerosas páginas de su obra Grandes cementerios bajo la luna, y tras abandonar el archipiélago, en diciembre de 1936, debido a las negociaciones entre Italia y Reino Unido que habrían llevado a la firma del Gentleman's Agreement, Bonacorsi había sido puesto a la cabeza, en el mes de enero de 1937, de la Inspectoría de los Repartos de Voluntarios creada en la misión militar italiana para desempeñar funciones de propaganda y asistencia. La participación de Bonacorsi en la conquista de Málaga está rodeada por la sospecha, certeza más bien, de que fue responsable del asesinato de prisioneros desarmados, como había hecho en las Baleares. El historiador mallorquí Massotti Muntaner llegó a afirmar que la seva rapacitat y seva ferocia, manifestadas en Stupte en una intervención en la durísima represión que la falange de Málaga dugué a terme después de la ocupación de la ciudad. Frente a las acusaciones recibidas, el conde Rossi recordaba simplemente su cercanía al duce y al mismo comando del cuerpo de tropas voluntarias, pero ninguna de sus explicaciones desmentía la acusación de haber participado en asesinatos en caliente. El asunto de los prisioneros no se había resuelto de manera satisfactoria para el Real Gobierno, tanto que el 1 de marzo Ciano escribía a la Embajada Italiana de Salamanca sobre las represalias aún en curso. El ministro, aunque aceptaba la idea de la necesidad de algunos castigos ejemplares contra los peores responsables de la delincuencia roja, consideraba que solo debían imponerse en la medida indispensable para garantizar el control de la situación. Castigos excesivos habrían tenido la consecuencia de exasperar el rencor de los vencidos y de endurecer la resistencia de los adversarios, llevando a una prolongación de la lucha que, según Ciano, era contraria a los mismos intereses de los nacionales. El embajador Cantalupo informaba al ministro Ciano de la conversación que había mantenido con el generalísimo, y él había informado a Franco de que la victoria debía alcanzarse por los únicos medios y hombres ya presentes en el territorio para cumplir con los acuerdos internacionales, y que por ende había que intentar cualquier esfuerzo para acortar la duración de la guerra civil y volver a la normalidad, y hacía una clara referencia a la cuestión de los presos. El general respondió que las matanzas perpetradas por algunas milicias blancas habían cesado hace tiempo y que aparte de unos pocos casos no controlables ya estaban en funcionamiento tribunales militares regulares.
Habiendo reconocido el rigor particular con el que habían actuado en Málaga, aseguraba al embajador italiano que había impartido instrucciones de mayor clemencia hacia masas incultas y de severidad inalterada contra jefes criminales. Tanto es así que de los acusados, solo la mitad, y no escapaba a Cantalupo como Franco no había hecho referencia a cifra de ningún tipo, había sido condenada a muerte. El italiano reconocía el mejoramiento, señalando que aún encontraba alto el porcentaje de las penas capitales, que era de la mitad, más o menos exacta. El jefe de los nacionales se preocupaba en tranquilizar al aliado italiano de la visión común sobre el trato que se debía dar a los prisioneros de guerra para inducir a las tropas rojas a rendirse y por haber dado disposiciones que prohibían su fusilamiento. El 5 de marzo llegaba a la oficina de España un telegrama con más detalles preocupantes sobre la situación. El remitente era Tranquillo Bianchi, el agente consular italiano en Málaga, que advertía de que, según él, el estado de ánimo de la población estaba empeorando, debido al hecho que las autoridades nacionalistas también estaban eliminando a personas a favor de las cuales intervenía media ciudad. Cientos de personas se congregaban en su oficina para pedir que interviniera para favorecer actos de clemencia y moderación. Los juicios de los tribunales militares nacionalistas parecían farsas, dirigidas por procedimientos primitivos y aplicados con odio y sentimientos bajos. El agente consular consideraba necesaria la intervención de Chano y del embajador Cantalupo para obtener la suspensión de todas las penas de muerte, con la única excepción de los culpables de asesinato. De lo contrario, temía que la población pudiera reaccionar ante la persistencia de estos comportamientos. Además, como aliados de los insurgentes, la misma Italia fascista podía ser considerada responsable de la represalia en acto. Y de la carta de Sandri, que he citado anteriormente, se entiende que en realidad este no fue el primer paso dado por Bianchi para informar al gobierno italiano de lo que estaba sucediendo. El día siguiente de recibir el telegrama, Chano escribía a Cantalupo y le ordenaba que fuera a Málaga para examinar la situación y informarle de sus impresiones. El 9 de marzo, el cónsul italiano de Sevilla, Conti, enviaba al Ministerio de Asuntos Exteriores y a Cantalupo un extenso informe sobre la situación que confirmaba lo que decía Bianchi sobre la continuación de la represión en Málaga, aplicada a gran escala y con indiscutible dureza por el gobierno nacional. No eran solo elementos comunistas culpables de delitos gravísimos, sino también la zona gris de quienes habían sido atraídos por la facción roja por amenazas o temores. Los acusados estaban separados en función del tipo de delito por el que fueron acusados. Incluso algunas decenas de individuos acusados por el mismo delito fueron juzgados con un único cargo y una defensa común a todo el grupo, impidiendo la clasificación de las responsabilidades individuales. Además, la pena de muerte no solo se aplicaba a los culpables de asesinato o violencia, sino también por sabotaje y devastación. Incluso la simple pertenencia a la masonería podía ser motivo suficiente para ser condenado a muerte. Bianchi había dado indicaciones que desde la ocupación de Málaga había sido más de 3.000 los fusilamientos, y Conti tuvo ocasión también de tener testimonio directo de la multitud de familiares, amigos, conocidos y sacerdotes que se congregaban frente a la oficina del Bianchi para pedir una intercesión. Y el agente consular italiano, pero, no intervenía tanto de forma oficial, sino de forma privada y personal, aprovechando del ascendente que se había ganado entre la población, la falange local y funcionarios de la administración, incluso a través de sus intervenciones en una radio de la ciudad. Bianchi gozaba de libre acceso en todas las prisiones de Málaga y sus modus operandi consistía en dirigirse a las sesiones de los condenados a muerte con listas de nombres que le habían sido facilitadas por quien le había pedido su intercesión. Generalmente, una entrevista con el subdirector de turno era suficiente para conseguir la suspensión de la pena. En la noche del 6 de marzo, el diplomático, dado que una sentencia ya había sido ejecutada a pesar de haber obtenido la suspensión, había obtenido a cambio la vida de otros 2 comunistas, elegidos al azar, que ya se encontraban literalmente ante el pelotón de ejecución, gracias a la aprobación del mismo comandante del pelotón. La intervención de Bianchi, sin embargo, no era suficiente para garantizar la salvación. En efecto, los subalternos proveían de informar a sus superiores, mientras que los condenados eran trasladados a otras prisiones, permaneciendo en su incierta condición de suspendidos provisionalmente. El cónsul de Sevilla subrayaba que Bianchi no operaba a través de las autoridades oficiales, que difícilmente habrían apreciado su intromisión en el ejercicio de sus funciones, y actuaba en hecho de abajo arriba. De las 3.000 condenas a muerte, el agente consular habría logrado suspender más de 400, actuando bajo el impulso de su propia emotividad sentimental y su ambición de aumentar su popularidad.
Conti había considerado oportuno dar instrucciones a Bianchi para que fuera más cuidadoso en asegurarse de que su intervención no fuera en favor de elementos demasiados invictos a las autoridades gubernamentales o que no merecen la protección fascista, y aconsejó que se abstuviera de emitir juicios que pudieran provocar contrariedades en los representantes del gobierno nacional, lo que implicaría limitaciones a su propia capacidad de intervención. Bueno, si alguien quiere hacer una cuestión, yo mientras, bueno, sí tengo interés por varias cuestiones. Primero, ¿cómo conoce esta historia? La verdad, una historia ahí bueno, escondida en el baúl de los recuerdos. Es decir, ¿cómo llega a conocer el acontecimiento que ocurrió? Pues realmente llegué porque esto fue una investigación previa que hice de otro documental que está disponible en Internet, que se llama Agente Sicré, el amigo americano, donde nos centramos en la figura de Ricardo Sicré, que es realmente quien comanda esta operación. Y investigando sobre su vida, pues me topé con el sumario que os he mencionado, donde se recoge las declaraciones de todos los inculpados, las declaraciones que obviamente se obtuvieron bajo tortura. Luego, o sea, está la actuación de la Brigada Político-Social y luego está la actuación judicial, donde está el coronel que mencionamos, el coronel Enrique Aymar, que es quien instruye la causa, y están incluso los certificados de defunción cuando se les fusiló y nos indicaba el lugar donde estaban las tumbas donde se les enterraron. Entonces, llegué al sumario pues porque el nombre de Sicré aparecía en ese sumario y realmente me fui dando palos de ciego porque tenía ya el nombre, había conseguido a través de los archivos americanos, había conseguido el nombre de los participantes en la operación, de los participantes españoles en esa operación. Y entonces me fui al Archivo Histórico de Defensa con esos nombres y para mi sorpresa me costó poquísimo porque allí estaban en el ordenador y de repente pido el sumario y me lo entregan y fue un momento muy, muy emocionante porque ahí estaba la historia. Con el tiempo, bueno, para conseguir poner un documental en marcha necesitas lo primero, tener la participación de las televisiones, entonces en base de ese sumario y de los archivos norteamericanos que habíamos conseguido, construí un dossier y Televisión Española pues le interesó mucho el tema y así ese es el origen de Espías en la Arena. Otro documental donde encontramos un hilo y vamos tirando de él y encontramos esta historia de espionaje que nadie... Es decir, que había una persona que conocía, solo una persona, dos personas. Un historiador de aquí de Motril, José María Azúaga, que menciona esta historia en un libro que escribe sobre la guerrilla. Sabéis que es un gran especialista en la guerrilla en la Sarquía, y él lo menciona. Y otro es un periodista escocés, David, que vive en Frigiliana, que también lo menciona en otro libro que escribe. Y entonces... Bueno, poco a poco vamos tirando la operación Backbone y el gran problema era encontrar a los familiares de estos agentes y la gran suerte es que Manuel Lozar se llama Lozar, que es un nombre muy poco común en España y a mí se me ocurre mirar, en los tiempos que todavía teníamos la guía telefónica, se me ocurre mirar la guía telefónica de Madrid y me encuentro que hay un César Lozar. Y cojo y llamo por teléfono y digo, ¿es usted familiar de Manuel Lozar? Y me dice, pues sí, soy su hermano. Y claro, aquello fue... Entonces Marta y yo nos fuimos a Madrid, hablamos con la familia Lozar y les pedimos si estaban dispuestos a participar. Nos abrieron, en fin, nos dieron todas las cartas. La primera carta que nos enseñaron es la despedida de Manolo, tan emocionante. Y luego otra persona con la que topamos, gracias a la ayuda de José María, es con Jean-François Bueno, el hijo de Francisco Bueno Ledesma, que era de aquí, de Cantarriján. Él nació de una familia muy humilde y aquí al lado, vamos, se movía entre el territorio de Granada y Málaga. Para ellos no había una frontera, ¿no? Era la Sarquía y ellos realmente eran de allí. Y Francisco Bueno Ledesma fue un hombre que se alistó primero, antes de la guerra, ya estaba en los carabineros y luego posteriormente pues tuvo una implicación, la historia de él está en la toma del fuerte de Carchuna, creo que recordar. Es un niño de la noche, toma parte activa en la guerrilla, que en la propia guerra civil empieza a trabajar, cuando Málaga es tomada, a hostigar a las fuerzas golpistas aquí en Málaga.
y topamos, bueno, nos fuimos a Francia, de repente aparece Jean-François y lo conocimos y nos aportó su testimonio. Curiosamente, cuando el documental fue emitido por Televisión Española, también familiares, aparecieron otros familiares que nos hubiera encantado tener para el documental, pero aparecieron posteriormente y fue muy emocionante conocerlos, ¿no? Conocer a los descendientes de otros agentes, o que bien fueron fusilados o que, en el caso de 3 de ellos, estuvieron mucho tiempo en prisión, ¿no? Fueron encarcelados en 1944 y los que todos fueron condenados a muerte y 3 de ellos fueron indultados y fueron liberados en 1961. O sea que estuvieron mucho tiempo en la cárcel. ¿Alguna pregunta de alguien? Sí. Un momento, por favor. Ahora. Sí, yo quiero hacerle una pregunta. Dice usted que José María Zuaga ha colaborado y demás, ¿verdad? Y nombra el libro de él. Sí. En el libro de él aparece otro grupo que cae un poco después de este grupo. Es decir, finales del 44 o mediados del 44, el grupo Robles, desde Orán, viene aquí a las costas. También pertrechado y preparado por los americanos. Entonces, si cayó, los americanos luego siguieron preparando grupos, porque ese grupo sí estuvo preparado, porque entre ellos venía un tío mío, quiere decir, por eso lo sé yo. Y tengo la foto del grupo en las playas de Orán, a los 9 componentes que venían, y vienen en un barco, y entonces los americanos lo prepararon. Quiere decir que sí siguieron colaborando los americanos, ¿no? Que yo conozca a los americanos después de... Esta fue posiblemente la peor operación de espionaje que hicieron los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en los anales de la OSS, escribieron un libro, la califican como tal, ¿no? Y como un gran error haber colaborado con el Partido Comunista de España. A su vez, el Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, una vez que Jesús Monzón fue defenestrado y encarcelado, y tomó el poder Santiago Carrillo el Partido Comunista siguió apoyando la guerrilla en toda España, particularmente por su proximidad al norte de África, aquí en las tierras granadinas y malagueñas, en la Sarquía, y hubo una guerrilla muy activa hasta 1952. Los americanos ya no les daban armas, pero sí que es verdad que hay que pensar que el norte de África había sido un gran campo de batalla y era muy fácil pertrecharse de armas. Había, como sigue habiendo hoy en día, pues un negocio con la venta de armas, y el Partido Comunista, sin duda alguna, se pertrechó y se hizo con muchísimas armas, y desde Orán y desde Argelia los barcos seguían viniendo aquí hasta que el propio Partido Comunista abandonó la guerrilla. De hecho, hay una historia épica que posiblemente muchos conozcan, que es ese grupo de 5 guerrilleros en 1952 que emprenden la marcha viendo que no tienen futuro, que el partido les ha abandonado y que la presión de la Guardia Civil es tremenda, deciden ir por la noche andando hasta Francia, con una brújula prácticamente de juguete y un mapa escolar, ¿no? Después de secuestrar a un conocido falangista y conseguir unas 200.000 pesetas, que era una fortuna, ¿no? Pero es una historia realmente novelesca, pero es real, ¿no? Yo conocí a José Salado, creo que Miguel Salado, el penúltimo guerrillero de la Sarquía, ¿no? que falleció hace unos años, y la historia realmente pues merece un documental. Desgraciadamente no hay los medios, ni en España se cuentan todas las historias tremendas que hay por contar y por conocer, ¿no? No sé si he dado respuesta a su pregunta, pero no, sí. No, los americanos no siguieron colaborando con la guerrilla. ¿Sí? Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecerte que hayas hecho el viaje desde Mallorca hasta aquí, a estar esta noche con nosotros. Un placer. Y ver este magnífico documental y sobre todo cómo se hizo, ¿no? Efectivamente han salido muchas claves que nos interesan mucho en la costa, porque hay muchas relaciones de los personajes que aparecen ahí con personas que intervinieron aquí durante la Guerra de España, ¿no? Has comentado efectivamente que Jean-François, bueno, que por cierto, Jean-François iba a estar hoy aquí, estaba invitado a venir
pero como tú bien conoces, que nos acabas de decir, se ha caído de la bicicleta, se partió la cadera, ha sido imposible que viniese de Francia, pero iba a estar esta noche aquí con nosotros, ¿no? Su padre efectivamente nació en Cantagiján, su madre creo que era de Albuñol o de Albondón, me parece. Y claro, hay un elemento ahí que tú has comentado, que él junto a Aguayo y con Irving Wolf y con William Alto son los que protagonizan el asalto a Carchuna, ¿no? Al fuerte, es decir, que posiblemente ahí se conocieran, ¿no? Yo lo que quisiera es que si conoces, como lo has estudiado también, lo que ocurre luego con las familias que quedan aquí, de esa gente, ¿no? Porque el caso de la mujer de Bueno, si no recuerdo mal, es detenida posteriormente, es encarcelada, y bueno, y finalmente, si no recuerdo mal, posteriormente es recuperada por Bueno a Argelia, si no recuerdo mal, ¿no? Pero esas familias sufrieron muchísimo, ¿no? En las que quedaron aquí. No sé si has llegado a estudiar ese tema. Bueno, la historia de la madre de Jean-François, de Leonor, la esposa de Manuel, es realmente la historia de muchísimas mujeres en España, ¿no? Que pasan a un segundo plano, pero realmente ella mantuvo el silencio, protegió a su marido, pagó primero con torturas, parece que la historia llegó a ser violada y quedar embarazada y perder el niño en la cárcel, y creo que pasó entre 8 y 10 años en la cárcel, ¿no? El suegro, que también era un hombre que aunque estaba en el ejército vencedor, era un hombre republicano y siguió pasando información. También terminó en la cárcel y con la salud totalmente rota. Lograron exiliarse en Argelia y rehacer sus vidas. Leonor logró hacer la vida, superar el trauma y hacer su vida y tener a Jean-François, ¿no? Pero esa es la historia común en la guerrilla de tantas mujeres, tantas madres, tantas hermanas que trabajaron haciendo un trabajo peligrosísimo como enlaces, suministrando alimentos, suministrando información, y que también, desde luego, la historia muchas veces la olvida, ¿no? A nosotros con el documental nos pasa un tema, que es que no podemos, las televisiones nos encorsetan en 60 minutos, ¿no? Y no quieren producir series, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que dejar muchas historias fuera de lo que estamos contando y se convierte en un trabajo de síntesis. Ahí a mí me ayuda mucho mi colaboradora y codirectora y co-guionista Marta Hierro, porque ella es una artista de la síntesis. Y ahí pues la historia de Leonor, que es interesantísima, y que Jean-François ha publicado un libro, que ahora no recuerdo el título, seguro que tú sí, Fernando, y donde se centra más en la figura de su madre, ¿no? Sí, el espejo de para Alondra, ¿no? Exactamente. Y hay también un artículo que está en internet que publicó un periódico de Álama de Granada, si no recuerdo mal, en el que se recoge esta historia, ¿no? Y bueno, lo que quería comentar, ya aprovechando que tengo el micrófono, es que efectivamente el viaje que comentas de los guerrilleros son los guerrilleros que parten de Sierra de Lújar, aquí, y que llegan hasta Francia, ¿no? Son algunos de ellos motrileños, como Pablo, que era el que encabezaba el grupo, y que bueno, que en este momento podemos decir que la asociación ha localizado la fosa de los dos que murieron en esa noche. Es decir, la noche en la que la Guardia Civil le tiende la trampa en la Sierra de Lújar, en la mina del Piojo, y mata a dos de ellos, Jerónimo. Y bueno, este año hemos podido localizar la fosa de donde están enterrados estos dos, ¿no? Los otros, como tú muy bien dices, son para escribir una historia de cómo pueden llegar allí. Y yo te animo a que